Resulta innegablemente fascinante el perfil de una mujer que ha navegado por las cimas más recónditas de su ser y ha emergido con una renovada y sólida entereza. Su vigor no surge exclusivamente de las vicisitudes experimentadas, sino de la lúcida perspicacia que ha ido atesorando en cada trayecto vital. Una persona femenina que ha alcanzado un auténtico desarrollo no se valora por la simple acumulación de calendarios, sino por la magnitud de su comprensión interna, la placidez de su ánimo y un encanto intrínseco que desafía cualquier intento de fingimiento. Existe una dicotomía profunda entre el individuo que entrega afecto desde una necesidad imperiosa y aquel que lo hace por una determinación consciente, entre quien acalla su voz por el miedo y quien la modera por sensatez, entre quien anhela el beneplácito ajeno y quien sencillamente reside en armonía con su verdadera índole. A lo largo de las siguientes reflexiones indagaremos en una decena de características peculiares que una mujer con una avanzada inteligencia emocional exhibe de un modo particular, transformándola en una presencia que deja una impronta indeleble en la memoria de quien tenga la aventura de coincidir con ella. Estas cualidades, forjadas en el crisol de la existencia, delinean un arquetipo de fortaleza y autoconocimiento que se manifiesta en cada interacción, en cada decisión y en la manera en que habita su propia piel, proyectando una luz singular que atrae sin forzar y convence sin imponer. En primer término, el pilar esencial de su modo de amar se fundamenta en una soberana autonomía desprovista de cualquier atadura o privación. Una fémina dotada de la perspicacia que solo las vivencias más profundas otorgan, ha explorado extensos paisajes emocionales, logrando así discernir que el afecto genuino jamás procura llenar un vacío existencial o sanar heridas que yacen en el pretérito. Su mirada no se posa en la otra persona buscando un anclaje emocional o un subterfugio para eludir el crucial encuentro consigo misma. La entrega en el ámbito amoroso para ella es un acto plenamente voluntario, nunca una imposición perentoria. Su amor emana desde la plenitud y la abundancia de su espíritu, no desde una carencia afectiva, y es precisamente esta sutil pero trascendental diferencia lo que establece una distinción de base en sus relaciones. Su presencia en la vida de alguien no es un requisito ineludible, sino una determinación consciente, una elección lúcida que se renueva cada día. Para ella, el afecto no se concibe como un regateo de sentimientos ni un refugio ante la desoladora soledad. Su bienestar interno ya es una realidad establecida que no depende de factores externos. Ella no se sumerge en un idilio con la esperanza ilusoria de ser rescatada de sí misma, ni tampoco aspira a convertirse en la salvadora o redentora de nadie, porque ha comprendido y asimilado con lucidez que un lazo afectivo verdaderamente saludable y perdurable no puede cimentarse en el miedo a la desolación o en la ansiedad existencial, ni en el anhelo irreal de sentirse completa o realizada por medio de otro ser. Su plenitud ya reside en su interior. Ella ya posee y cultiva diligentemente su propia e inalienable integridad, un fundamento inquebrantable de su identidad. Su afecto es en esencia una manifestación pura de su libertad más íntima, no un escape o una disimulada ilusión de su propia existencia. Ella abraza el arte de amar sin la urgencia de la posesión, sin la necesidad imperiosa de dominar la voluntad del otro, sin ese ímpetu desesperado por retener a toda costa lo que, por su propia naturaleza, debe ser libre. Este desapego consciente, lejos de significar indiferencia, denota una profunda confianza en la autenticidad del vínculo. Es un amor que no busca cadenas, sino alas, que fomenta la expansión y no la contracción del ser. Cuando opta por entregarse a un vínculo, lo hace con una ausencia total de cadenas, con la ligereza de quien confía plenamente en la autenticidad y la fluidez del intercambio. No aguarda promesas eternas, ni busca garantías inalcanzables, pues ha interiorizado la naturaleza mutable y transitoria de la vida misma, incluyendo la de los sentimientos y las relaciones humanas. Con plena conciencia de esta realidad, elige ofrecerse desde lo más auténtico y profundo de su ser, sin reservas artificiales. Su madurez le confiere la capacidad de amar con una hondura conmovedora,
pero sin los temores que a menudo atenazan a quienes dependen de la reciprocidad forzada o de la validación externa. No impone condiciones gravosas, esas que suelen ahogar la espontaneidad, sino que establece con fines nítidos y saludables, barreras invisibles que protegen su propia esencia y paradójicamente la del otro. Ha comprendido que aquel que ama de verdad no intenta aprisionar ni se deja someter a cautiverios emocionales. Su afecto es una invitación a la libertad, tanto la suya como la de su compañero, permitiendo que el otro también exista y se desarrolle en su propia plenitud sin coacciones. Esta comprensión es una piedra angular en su vida afectiva, diferenciándola drásticamente de aquellas dinámicas donde la dependencia y el control se confunden erróneamente con el amor. Es una danza de dos seres completos, no la fusión de dos mitades incompletas, y esta convicción la protege de caer en patrones dañinos que tanto dolor suelen causar. Este singular enfoque del afecto, tan desprendido y autónomo, suele generar desconcierto en quienes están habituados a una pasión que en realidad es una compleja dependencia disfrazada de apego. La mujer con un desarrollo emocional avanzado no requiere la presencia constante de su contraparte para validar su propio valer o para reafirmar su existencia individual. No ruega por afecto, no suplica atención y tampoco magnifica el silencio como una señal de abandono o desinterés. Y sin embargo, su amor es inquebrantable en su esencia, constante en su manifestación y profundamente abarcador, pero jamás se torna sofocante o asfixiante. Su particular forma de querer desarma a quien intenta ejercer control o dominio y eleva en cambio a quien está dispuesto a compartir el camino sin invadir el espacio personal o la individualidad. Ella no persigue con ansiedad, no exige con vehemencia, no manipula con astucia. Su presencia surge del deseo genuino de conexión, no de la ansiedad o el miedo a la soledad. Y paradójicamente, es precisamente esta libertad interior la que genera un magnetismo inusitado, porque el afecto que emana de un ser íntegro no se consume en la necesidad o el vacío, sino que florece y se renueva en la elección consciente que se hace cada día. En esa libertad amorosa reside una belleza singular, una potencia sutil que se torna indeleble con el transcurso del tiempo. Si estas profundas reflexiones resuenan en tu interior y anhelas continuar cultivando la autenticidad en tu propia vida, te invitamos a suscribirte a El Poder de Elegirme, donde exploramos juntos el sendero del autoconocimiento y el bienestar integral, abriendo puertas a una existencia más plena y consciente. En segunda instancia, una característica fundamental que la distingue es que no se enfrasca en rivalidades estériles. Simplemente reside en su ser con una quietud admirable. La mujer plenamente consciente de su valor ha trascendido la necesidad de compararse con cualquier otra persona que la rodea. Ha logrado despojarse del pesado lastre de la emulación, ese insidioso veneno que corroe silenciosamente el espíritu y mina la autoestima de quienes lo padecen. No siente la imperiosa necesidad de presentarse como más agraciada, más juvenil, más codiciada o más inmaculada que sus congéneres, pues su valía no depende de la validación externa. Carece de interés en involucrarse en una pugna interminable que invariablemente deja cicatrices invisibles en el alma y drena la energía vital. Su genuina valía no se cimienta en la obtención de victorias en una carrera invisible de apariencias y logros superficiales, sino en la profunda serenidad que emana de ser auténticamente quien es, sin disfraz ni artificio alguno. Ella comprende con lucidez que su verdadera magnificencia no radica en ajustarse a un arquetipo externo o a las expectativas ajenas, sino en la capacidad de abrazar sus propias imperfecciones con prestancia y con una digna aceptación. No se embellece con el fin de ocultar sus inseguridades o para enmascarar su verdadera identidad, sino porque genuinamente se aprecia y se cuida a sí misma. No se atavía con esmero para competir con otras mujeres o para sobresalir, sino para honrar su propia presencia y su singularidad inherente. No articula sus pensamientos para impresionar a terceros o para buscar aplausos, sino para comunicarse con veracidad y transparencia, fomentando la conexión auténtica. Y esto, aunque pueda parecer un principio elemental en la superficie, posee una potencia transformadora profunda en su vida y en la de quienes la conocen, porque cuando una mujer depone las armas de la rivalidad y la comparación,
Es entonces cuando verdaderamente comienza a vivir con plenitud y a ocupar su espacio sin culpas. No se enreda en juegos de competencia superficial, ni en dinámicas de validación incesante que solo conducen al agotamiento. Carece por completo de la necesidad de la mirada aprobatoria de alguien más para sentirse suficiente y completa. Al ingresar en cualquier entorno o reunión social, su intención no es monopolizar la atención o ser el centro de todas las miradas, sino más bien impregnar el espacio con una placidez contagiosa y una armonía que invita a la calma. No necesita proclamar su presencia en voz alta, pues ésta se hace notar por sí misma a través de su aura de serenidad y confianza. No pugna por el centro de atención, pero éste la sigue de forma natural, atraído por su autenticidad. Su seguridad no es ostentosa, altiva o arrogante. Por el contrario, es sosegada y serena, una cualidad que se percibe con claridad en su aura y en su manera de interactuar. Esta quietud interna, tan escasa y valiosa, en un mundo donde un sinfín de individuos luchan constantemente por sobresalir y ser reconocidos a toda costa, genera un efecto desorientador en quienes no comprenden la fortaleza inmensa que reside en la calma y en el autoconocimiento. Ella no aspira a ser la más admirada en cualquier reunión o contexto, ni la más famosa o exitosa según los parámetros externos, sino la más leal a su propia esencia y a sus principios. No busca ser la mejor mujer según los cánones superficiales, sino la versión más elevada y auténtica de sí misma. Y en este trascendental recorrido de autodescubrimiento y crecimiento, simplemente no hay espacio para la comparación dañina que roba la paz, ni para la corrosiva envidia que enferma el alma. Al contrario, celebra con sinceridad la belleza de los demás porque no la percibe como una amenaza a su propia valía, sino como una manifestación de la diversidad y la riqueza humana. Aplaude con entusiasmo el éxito ajeno, porque no lo experimenta como una pérdida personal o una disminución de sus propias posibilidades, sino como una inspiración y una alegría compartida. Mientras algunas personas se agotan en un esfuerzo constante por demostrar su superioridad o su idoneidad en cada ámbito, ella simplemente respira con calma y se mantiene anclada firmemente en su centro, en su inquebrantable esencia. Vive con una coherencia envidiable entre lo que piensa, dice y hace, se expresa con una honestidad desarmante y actúa con una integridad que la define en cada paso. No simula ser alguien que no es con el propósito de complacer a otros o de encajar en moldes preestablecidos que limitan su autenticidad. Y es precisamente esa congruencia interna, esa armonía entre su ser interior y su manifestación externa, lo que la convierte en alguien tan poderosamente atrayente, en un faro de verdad. Porque en un universo plagado de fachadas, de apariencias superficiales y de artificios, ella es una presencia genuina y palpable. En un mar de disfraces, de personajes prefabricados y de máscaras, ella es un rostro auténtico y sin velos, y sin necesidad alguna de proclamarlo a los cuatro vientos, se torna inolvidable, porque la autenticidad posee una fragancia particular, una cualidad imperecedera que perdura de forma sutil en la memoria emocional de quienes la conocen. No necesita competir con nadie porque ha conquistado algo infinitamente más valioso y duradero, la ansiada paz consigo misma. Y ese logro, en el complejo panorama de la vida emocional, tiene un valor superior a 1000 trofeos efímeros que se desvanecen con el tiempo. Es una mujer que no se esfuerza por resplandecer, simplemente irradia luz de manera natural y espontánea. Si anhelas cultivar esta plenitud y autenticidad en tu vida, te invitamos a explorar el poder de elegirme, un espacio donde tu crecimiento es la prioridad y donde siempre encontrarás inspiración. En tercer lugar, su valentía para establecer límites claros es innegable. Una de sus mayores fortalezas, una mujer con la sensatez que otorgan las vivencias, ha comprendido profundamente que los límites no son meras barreras que aíslan de los demás, sino puentes esenciales que salvaguardan su dignidad, su espacio personal y su bienestar. Ella entiende con total lucidez que fijar estos linderos emocionales no es un acto de egoísmo o de rechazo, sino la más pura y elevada expresión de amor propio y autoconservación. Decir un no rotundo y firme a aquello que la menoscaba,
que le resta vitalidad o que perturba su preciada calma interior, no es una postura hostil o agresiva, sino una declaración inequívoca de respeto hacia su propio ser y su inviolabilidad. Y esta lección fundamental no la aprendió de forma teórica en los anaqueles de los libros, sino a través de las cicatrices y los aprendizajes que el vivir, a menudo doloroso, le ha dejado como legado. Cada vez que en el pasado permitió más de lo que debía, se dio una porción invaluable de sí misma, hasta que un día, con una determinación inquebrantable que nació de la experiencia, sentenció para sí misma: nunca más permitiré esto. Ya no siente la necesidad imperiosa de justificarse por proteger su propio espacio, su energía y sus prioridades. Ya no experimenta culpa alguna por defraudar las expectativas o caprichos de quienes pretendían modelarlas según sus propias conveniencias, porque ha asimilado que el sentimiento de culpa es, con demasiada frecuencia, el arma predilecta y sutil de aquellos que buscan manipular emocionalmente a otros y controlarlos. Por ello, cuando establece un confín, lo hace con una determinación inquebrantable, pero no con ira o resentimiento, sino con una claridad meridiana y serena que no deja lugar a dudas, no con la intención de castigar o de herir, sino con el único propósito de preservarse y proteger su integridad emocional y física. Y si esa firmeza incomoda a otros, lo acepta con un inquebrantable aplomo, porque su bienestar y su paz interna no son bajo ninguna circunstancia negociables. Posee la valentía inusual de generar incomodidad si es preciso para mantenerse fiel a sí misma y a sus principios innegociables. No le teme a que la tilden de difícil, complicada o fría, porque sabe que con frecuencia esas etiquetas son el resultado directo de no claudicar ante lo injusto o lo que va en contra de sus valores fundamentales, de no ceder ante presiones externas que buscan su sumisión. Entiende con una lucidez asombrosa que quien se irrita por su firmeza era precisamente quien más se beneficiaba de su previa condescendencia o de su tendencia a ceder en exceso, quien explotaba su bondad. Pero ya no guarda silencio ante lo que la daña, no se empequeñece para complacer a otros, no está dispuesta a traicionarse a sí misma con el único fin de encajar en un molde ajeno o de agradar a todos, porque en su escala de valores ser leal a su propia esencia se sitúa por encima de cualquier aprobación externa o reconocimiento superficial. Tampoco negocia lo innegociable, aquellos principios y límites que considera absolutamente fundamentales para su bienestar y su dignidad. Puede adaptarse en ciertos aspectos, puede escuchar con atención y empatía las perspectivas de los demás, puede incluso ceder en cuestiones menores y superficiales si la situación lo amerita, pero jamás lo hará a expensas de su propia e inquebrantable integridad. Ha comprendido que la verdadera intimidad y conexión profunda solo pueden florecer y prosperar entre individuos que se profesan un respeto mutuo y sincero, y esto incluye, de manera primordial, la observancia consciente de los límites establecidos por cada parte. Una relación desprovista de respeto es, en el fondo, una amenaza solapada a la individualidad y la paz, no un lazo auténtico y nutritivo. Ella lo sabe con certeza. Por eso su vocablo preferido no es un sí automático y complaciente que abre todas las puertas, sino un meditado depende, porque no todo en la vida merece su tiempo, su valiosa energía o la entrega de su corazón. Y si alguien decide marcharse de su vida porque no tolera sus límites o sus innegociables, ella no se detiene a suplicar o a rogar, no solicita explicaciones a quien optó por no comprenderla o por no respetarla. Simplemente abre la puerta con serenidad, le desea lo mejor en su camino y prosigue el suyo propio con entereza y aplomo. Sabe que permanecer en soledad nunca será tan doloroso o perjudicial como persistir en un lugar, sea una relación, un trabajo o un entorno, donde no se siente genuinamente reconocida, valorada ni respetada en su esencia más profunda. Su soledad ya no le pesa como una carga o una condena, porque ha aprendido a transformarla en una aliada poderosa, un espacio de autorreflexión, de autoconocimiento y de crecimiento personal ininterrumpido. En el fondo, no establece límites para alejar a los demás de forma permanente o para construir muros, sino para acercarse cada día más a sí misma, a su auténtico ser y fortalecer su propio templo interior.
Es su manera cotidiana de recordarse: soy suficiente, soy valiosa, y no permitiré que nadie me rebaje o me disminuya en mi propia existencia. Y esa fuerza serena, sin alardes ni estridencias, es la que diferencia a una mujer que simplemente sobrevive en el mundo de una que se honra y se respeta en cada paso de su camino, convirtiéndose en un faro de dignidad. Te invito a unirte a la comunidad del Poder de Elegirme para seguir desentrañando estos profundos temas y fortalecer tu propio camino de empoderamiento personal. En cuarto lugar, prioriza su tranquilidad por encima de cualquier altercado o confrontación innecesaria. Una mujer emocionalmente madura ha alcanzado un estadio vital en el que comprende con una claridad absoluta que la paz interior es un bien inestimable, de valor incalculable y que debe ser protegido a toda costa. No está dispuesta a sacrificar su quietud y su serenidad por desavenencias que no conducen a ningún puerto constructivo, por discusiones estériles que solo provocan desgaste emocional y mental. Ya no pugna por ostentar la razón o tener la última palabra en cada disputa. Prefiere, con una sabiduría profunda y una visión a largo plazo, conservar su calma y su equilibrio interno. Y esto no se debe a que carezca de la capacidad o los argumentos necesarios para defenderse con vehemencia, sino porque ha aprendido a seleccionar sus batallas con un discernimiento excepcional, invirtiendo su energía solo en aquello que verdaderamente lo merece. Ya no reacciona impulsivamente ante cada provocación, ante cada comentario negativo o cada situación desafiante. Por el contrario, responde con plena conciencia y deliberación, evaluando el impacto de sus palabras y acciones. Y si algo no merece su energía, su tiempo, su atención, simplemente lo libera, lo deja ir sin remordimientos ni la necesidad de involucrarse. No se inmiscuye en dramas ajenos, en chismes o en tormentas emocionales prestadas que no le conciernen directamente, pues comprende que cada persona es responsable de su propio proceso. Observa las situaciones con distancia y objetividad, analiza la situación con calma y se retira si considera que es necesario para su bienestar y su paz mental. Ha desarrollado un sensor emocional muy agudo que le permite detectar el desgaste inminente antes de que éste la consuma por completo, actuando preventivamente. No necesita estar en todos los lugares ni demostrar constantemente nada a nadie para sentirse validada. Elige con una meticulosidad exquisita a qué le otorga su valiosa atención y su preciado tiempo, porque ha comprendido que donde se invierte la energía, se invierte también una porción invaluable de la vida misma, y su existencia ya no está disponible para aquello que le sustrae más de lo que le aporta, para lo que la drena sin nutrirla. El silencio se ha erigido en su santuario personal, no porque carezca de algo que expresar o de una voz que alzar, sino porque ha entendido que no todo demanda una contestación o una réplica inmediata. Con frecuencia, guardar silencio es la mejor y más elegante manera de poner un punto final a una situación sin necesidad de entrar en controversias o confrontaciones estériles que solo escalan el conflicto. En esa quietud no hay sumisión, cobardía o debilidad, sino una inteligencia emocional superior, porque replicar a cada estímulo o provocación resulta extenuante para el alma, y ella ha optado por salvaguardar su salud mental como un acto sagrado de amor propio y autocuidado consciente. También ha aprendido el arte sutil de retirarse sin estrépito, sin hacer ruido, con una elegancia y una dignidad que desarman a quienes esperan un drama. No requiere de portazos dramáticos, de despedidas ruidosas, ni de clamores desgarradores para señalar una partida de un lugar o una relación. Cuando algo o alguien le arrebata la serenidad de su espíritu, simplemente se aparta con una decisión firme y silenciosa que es más elocuente que 1000 palabras. No lo hace por altivez, por arrogancia o por desinterés, sino por pura salubridad emocional y mental. Sabe que existen distancias que, lejos de enfriar o dañar una relación, en realidad la resguardan y la protegen de la toxicidad inherente. Por ello, al percibir cualquier atisbo de toxicidad en un entorno, en una persona o en una relación, no intenta transformar a nadie de forma forzada o a la fuerza. Se transforma a sí misma del lugar, se aleja con respeto y sin juicio,
porque su equilibrio interno es su máxima y más preciada prioridad, y ninguna persona en el mundo vale lo suficiente como para perderse a sí misma en el intento de mantenerla a su lado. Esa placidez profunda que la envuelve no es fortuita, es el resultado de innumerables tempestades emocionales superadas, de lecciones aprendidas a base de resiliencia, introspección y autoconocimiento constante. No es frialdad lo que exhibe al retirarse, es madurez emocional. No es indiferencia ante los demás, es autoconciencia y respeto por sí misma. Ha comprendido que no toda fricción o desacuerdo merece una réplica o una discusión acalorada, y que a menudo quien más vocifera, quien más grita o impone su voz con agresividad, es quien menos fundamento o razón posee en sus argumentos. Por eso, ella ya no se engancha a provocaciones superficiales, no permite que la arrastren al fango emocional de la negatividad y la queja, y eso, irónicamente, la eleva por encima de la mezquindad y el conflicto. Al final, su quietud interior se convierte en su mejor credencial, en su más elocuente carta de presentación ante el mundo. Hay algo en su modo de habitar el mundo que transmite una firmeza inquebrantable, una presencia magnética y una ecuanimidad que inspira profundamente a quienes la observan. Y esa energía apacible, tan escasa y valiosa en estos tiempos de zozobra e inestabilidad, la vuelve inolvidable para quienes la perciben y valoran. Porque una mujer que elige su paz por encima de todo, que la protege como un tesoro sagrado, nunca pasa desapercibida y deja una impronta duradera y positiva en el camino de los demás. En quinto lugar, se deleita genuinamente en su propia compañía, un don que pocas poseen. Una mujer emocionalmente madura ha pactado una paz profunda y duradera con el silencio y consigo misma, convirtiendo la soledad en un espacio de crecimiento. No siente la necesidad imperiosa de colmar cada uno de sus días con un bullicio externo constante, con distracciones o con la presencia de otros para sentirse vital, plena o satisfecha consigo misma. Su universo interior es vasto, infinitamente profundo y excepcionalmente fecundo, un pozo inagotable de recursos personales. Ha asimilado con una sabiduría innata que su mejor compañía no siempre reside en el exterior, en otras personas o en actividades frenéticas, sino en el diálogo afectuoso y sincero que sostiene con su propio mundo íntimo, un diálogo constante de autoconocimiento. Y por ello ya no le teme a la soledad, porque ha trascendido la sensación de vacío que antes la acompañaba en esos momentos de introspección. Cuando se encuentra a solas, ya no lo percibe como un castigo, una carencia o una situación indeseable que debe evitarse a toda costa, sino como una auténtica prerrogativa, un privilegio sagrado que le permite nutrirse, recargarse y reflexionar. Su mente no la atormenta con pensamientos negativos o autocríticos, por el contrario, la acompaña en un viaje de descubrimiento y creatividad. Su corazón no le exige compensaciones externas, le conversa con ternura y guía. Ha logrado erigir un santuario personal dentro de sí misma, un refugio seguro y sereno donde puede guarecerse sin tener que rendir cuentas a nadie ni cumplir expectativas ajenas que la limiten. Allí lee con avidez, medita con profundidad, sonríe en la intimidad de su ser al recordar momentos placenteros, analiza con calma sus emociones más profundas y a veces simplemente se sienta a contemplar el devenir del tiempo sin la opresión de las prisas, de las agendas apretadas o de las demandas externas. Esos espacios de retiro voluntario, de introspección profunda y de conexión consigo misma la han enriquecido de una manera incalculable. Pues cuando un individuo aprende a estar plenamente y felizmente consigo mismo, deja de requerir validación inmediata o constante por parte de los demás para sentirse valioso. Ya no demanda ser distraída o salvada de su propio ser o de sus pensamientos. Ya no implora atención o reconocimiento externo para sentirse digna de afecto. Ahora elige con deliberación y conciencia a quien abre su universo personal y su intimidad, con quien comparte sus pensamientos más sutiles y auténticos, a quien le concede su tiempo, a ese recurso tan valioso que para ella no es canjeable por cualquier nimiedad o superficialidad. Esa autosuficiencia afectiva que emana de ella
Esa capacidad de estar bien por sí misma no denota rigidez, hermetismo o frialdad, sino una profunda y hermosa autenticidad que invita a la conexión genuina. Considera suscribirte a El poder de elegirme, para que descubras los caminos hacia tu propia plenitud interior. Regocijarse en la propia compañía no es un acto de clausurar puertas a nuevas conexiones o de aislarse del mundo, sino, paradójicamente, de abrirlas solo cuando hay un auténtico valor, una conexión genuina y una reciprocidad transparente del otro lado. Y cuando aparece alguien con quien compartir desde la abundancia de su ser y no desde la carencia o la necesidad, lo reconoce al instante, con una claridad meridiana que no admite dudas. Porque quien se basta a sí misma, quien ya es completa en su interior, no teme perder a quien no la aprecie en su totalidad, no se aferra desesperadamente a vínculos que no la nutren, no se rebaja por temor al abandono o a la soledad. Una mujer que se goza a sí misma en soledad sabe que el amor verdadero no puede ser un refugio contra la soledad, una vía de escape, sino un espacio sagrado donde dos individualidades plenas se abrazan sin asfixiarse, sin perder su esencia individual. Y esta verdad inquebrantable la resguarda de caer en dinámicas tóxicas, codependientes o desequilibradas. Por ello, no fuerza vínculos que no fluyen con naturalidad, no se adhiere a personas a medias, que solo ofrecen un compromiso parcial, ni acepta afectos incompletos o condicionados que la limiten. Ella no se confunde en sus prioridades o en su valor personal. Si amar a alguien implica renunciar a su paz interior, a su dignidad o a su autonomía, prefiere, sin dudarlo ni un instante, seguir amando su soledad y su inquebrantable autonomía, sabiendo que es un camino de autoafirmación. Y quizás eso sea lo más atractivo de todo, su inquebrantable libertad emocional, la forma en que puede observar el mundo con serenidad, sonreír y estar completamente presente en cualquier situación sin necesitar absolutamente nada de nadie para sentirse plena. Su placidez posee algo magnético, porque en un mundo ávido de atención constante, de validación externa y de conexiones superficiales, una mujer que se siente plena y satisfecha en su propia soledad resplandece con una luz que no se extingue con facilidad, una luz que inspira y atrae genuinamente a quienes buscan una conexión más profunda y auténtica. En sexto lugar, sabe con una sabiduría innata que no toda interpelación o provocación merece una respuesta. La mujer con madurez emocional ha renunciado al impulso automático y reactivo de replicar a cada estímulo o provocación que se le presenta, no porque carezca de argumentos sólidos, de la capacidad para defender su postura o de una voz que alzar, sino porque ha comprendido con profunda sabiduría que no todo intercambio verbal vale la pena de sacrificar su preciado sosiego y su paz interna. Su silencio, lejos de ser una manifestación de sumisión, de debilidad o de cobardía, es una clara expresión de inteligencia emocional superior, de dominio propio, y eso es una conquista que se logra a través de las cicatrices de experiencias pasadas, de aprendizajes profundos, no con discursos vacíos o teorías intelectuales. Ella ya no se enfrasca en batallas verbales estériles con el único fin de tener la última palabra o de ganar una discusión a toda costa. Prefiere, con creces, gozar de la última tranquilidad y mantener su serenidad inquebrantable. Ya no reacciona al primer comentario malintencionado, a la crítica injusta o a la descalificación, ni se descompone ante los ataques infundados, porque entiende con lucidez que no todo juicio ajeno emana de la verdad o de la buena fe, y que, la mayoría de las veces, lo que otros expresan habla mucho más de sus propias inseguridades, proyecciones y frustraciones que de su persona. Ha aprendido a discernir con agudeza, a seleccionar sus contiendas con cautela y estrategia, a decidir con sabiduría en qué vale la pena desgastarse y en qué no. Su energía es sagrada e invaluable, y la resguarda celosamente de cualquier drenaje innecesario, de cualquier vampiro energético. No se involucra en debates donde solo existe estruendo, ruido y una completa ausencia de escucha genuina, donde el objetivo es imponerse y no comprender. Si alguien únicamente busca provocar, rivalizar o imponer su opinión sin apertura al diálogo constructivo, simplemente se aparta con serenidad y dignidad, sin invertir más energía,
Ya no entra en la arena del ego herido, en las confrontaciones superficiales que solo alimentan la vanidad, porque ha trascendido la necesidad de probar nada a nadie, de demostrar su valía a través de la aprobación externa. Ha aprendido que el silencio también es una forma poderosa y elocuente de dignidad, de respeto propio y de una fuerza inquebrantable, y esa actitud firme pero calmada impacta profundamente en su entorno, porque no es frialdad lo que transmite, es dominio propio de sus emociones, no es indiferencia ante los demás, es lucidez emocional y una profunda autoconciencia. No es arrogancia o soberbia, es la elección consciente de no alimentar lo tóxico, lo destructivo o lo que le resta paz interior. Y esta sabia elección no solo la protege a ella de conflictos innecesarios y del desgaste emocional, sino que también eleva significativamente la calidad de sus relaciones personales. Quien comparte con ella sabe que su presencia es apacible y serena, pero jamás pasiva o inerte, tiene una fuerza silenciosa que se hace sentir. Tiene voz y opinión, pero no las desperdicia en nimiedades o en conversaciones banales. Posee fuerza y carácter, pero los encausa sabiamente hacia aquello que construye, que edifica y que aporta valor verdadero a los demás. Este tipo de mujer ya no discute con quien no persigue construir o llegar a un entendimiento, con quien solo busca confrontar, y es precisamente esa cualidad la que la hace inolvidable y digna de admiración. Porque en un mundo donde la mayoría reacciona sin meditar, ella observa con atención antes de actuar. Mientras otros gritan y se desahogan su ira, ella evalúa con calma las consecuencias. Mientras muchos exteriorizan su ira y frustración de manera descontrolada, ella cuida su espíritu y su centro, protegiendo su energía vital. Y cuando decide hablar, cada vocablo que pronuncia posee un peso y una relevancia profundos, porque no se expresa con el objetivo de vencer en una discusión, sino para aportar valor, sabiduría o una perspectiva enriquecedora. Sabe que quien domina su reacción emocional domina en gran medida su universo interior y su propia paz. Y en esa maestría silenciosa, en esa templanza que no precisa de espectáculo o de grandes gestos para manifestarse, reside su poder más admirable y duradero. Porque la mujer que no se deja arrastrar por cualquier viento de discordia, de negatividad o de resentimiento, es paradójicamente la que deja una impronta más profunda y significativa en el camino de la vida, incluso cuando decide retirarse en silencio. Su legado no es de palabras vacías, sino de una presencia que inspira quietud y respeto, dejando un vacío palpable cuando ya no está. Si te sientes inspirado por este enfoque de vida y deseas profundizar, te invitamos a suscribirte al Poder de Elegirme, donde encontrarás herramientas para cultivar tu fortaleza interior. En séptimo lugar, prefiere la calidad a la cantidad en todas las esferas de su vida, una elección consciente y profunda. La mujer madura ya no se extravía en la urgencia ilusoria de la omnipresencia, de tener que estar en todos los lugares, ni en la ansiedad de complacer a absolutamente todas las personas que la rodean para sentirse aceptada. Con el transcurso de los años y las experiencias, ha comprendido con una claridad meridiana que el valor auténtico no reside en el número, en la acumulación de posesiones o de contactos, sino en la profundidad y la esencia de lo que la rodea. Ha dejado de contabilizar a sus amigos por meras cifras en una agenda y ha comenzado con una sabiduría profunda a medirlos por la autenticidad, la lealtad y la sinceridad del lazo que los une, por la calidad del intercambio. No necesita multitudes a su alrededor para sentirse plena. Lo que realmente valora y requiere es la veracidad y la transparencia en sus conexiones humanas, la genuina cercanía. Busca encuentros que verdaderamente la nutran a nivel emocional y espiritual, que la fortalezcan, conversaciones que la transformen, que le aporten nuevas perspectivas y que la hagan crecer, y silencios que, lejos de incomodarla, la reconforten y le permitan conectar con el otro en un nivel más allá de las palabras, en un plano de comprensión mutua. Ya no tolera lo superficial, lo forzado, lo meramente protocolario o las interacciones vacías que no le aportan nada significativo a su vida. Posee una brújula interna infalible, una intuición desarrollada, que la guía con precisión hacia lo genuino, hacia lo esencial, hacia aquello que resuena con su alma y con sus valores más profundos.
Y cuando algo le resulta hueco, artificioso o carente de sentido, simplemente se aleja sin aspavientos, sin melodramas innecesarios o confrontaciones dramáticas, con una dignidad serena que es propia de quien se respeta a sí misma y a su tiempo. Esta mujer ya no se desgasta en el inútil intento de complacer a todos, de responder a cada mensaje de forma inmediata o en asistir a todo tipo de eventos sociales solo por compromiso o por el miedo a ser juzgada. Ha aprendido el valioso arte de declinar invitaciones sin sentir culpa, de cancelar planes sin temor a la reacción ajena y de proteger su espacio interior y su tiempo como si fuera un jardín sagrado, un santuario personal donde cultiva su paz y su creatividad. No se trata de egoísmo o de reclusión, sino de un autoamor consciente y deliberado, una elección de vida. Cada determinación que toma en su vida es cuidadosamente filtrada por una interrogante poderosa y reveladora. ¿Esto me conecta más conmigo misma, con mi esencia y mis valores, o me aleja de mi centro y de mis prioridades? Y si la respuesta honesta es la segunda opción, simplemente no ingresa en su vida independientemente de la presión externa o de lo que debería hacer. Así, de esta manera, edifica una existencia mucho más ligera, más plena y significativamente menos saturada de lo prescindible, de lo superfluo y de lo que no le aporta valor real. Ha abandonado la vana persecución de la cantidad para comenzar a saborear con deleite la exquisita calidad de lo que la rodea, de sus experiencias, de sus relaciones y de sus momentos. La madurez emocional, lejos de ser un mero producto de la edad cronológica o del paso del tiempo, es una profunda conquista del alma, intrínsecamente ligada a la conciencia plena, a la inquebrantable elección de priorizarte a ti misma por encima de todo, de respetarte con fervor y sin negociaciones, de honrarte en cada decisión que tomás, de dejar de complacer a todos los demás para finalmente empezar a ser tú misma con una paz inalterable, una firmeza admirable y una dulzura que desarma cualquier resistencia. Y cuando una mujer encarna todo esto, con cada fibra de su ser, con cada aliento se vuelve paradójicamente inolvidable, no por lo que logra o por lo que realiza externamente en el mundo material, sino por la magnificencia intrínseca de lo que genuinamente es en su interior, en su esencia. Te pregunto ahora, con total sinceridad y apertura, ¿cuál de todas estas cualidades que hemos explorado en profundidad percibes que te resulta más desafiante cultivar en tu propia vida? Y lo que es aún más importante, ¿por qué crees que es así? ¿Qué obstáculos internos o externos identificas? Y una interrogante aún más crucial, ¿qué pequeña pero significativa acción puedes emprender hoy mismo, ahora, para acercarte un poco más a esa versión más auténtica, más poderosa y más serena de ti misma que ya reside en tu interior? Si algo de este mensaje ha resonado profundamente en tu interior, si ha encendido una chispa de inspiración o te ha movido a la acción, por favor te animo a compartirlo en los comentarios, creando así un diálogo enriquecedor. Aquí, en El Poder de Elegirme, seguiremos construyendo juntos este sendero hacia una existencia más plena, más genuina y más consciente, acompañándote en cada paso de tu transformación. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos más secretos para transformar tu vida de forma radical y que jamás te pierdas lo último sobre cómo elegirte a ti misma y vivir con plenitud y propósito.